Bueno, muchas gracias, Danilo, y gracias por la invitación. Y felicito también la idea de reunirse en torno a lo colonial. Así que espero que lo que yo les vengo a comentar ahora les sea también interesante y de motivación para lo que están ustedes estudiando. Y es parte de una serie de preguntas y de comentarios que en realidad han cruzado mi trabajo desde ya la maestría en Historia, finalizada en el año 99 ya, respecto de que lo social podía ser abordado como historia de las mentalidades y específicamente como historia del cuerpo, que comprendo como posibilidad de investigación y es lo que quisiera como comentarles y son propuestas en realidad. Los problemas no han sido pocos respecto de esta propuesta, porque se me pregunta permanentemente por el sustento teórico y metodológico de una práctica historiográfica desde lo corporal. Pero más complejo aún cuando se trata de definir el objeto, de qué es lo que sería una historia del cuerpo o desde el cuerpo. Y esto pude o me obligué de alguna manera a sistematizarlo a partir de otra invitación en la Universidad de Concepción el año pasado, en la que se realizan las Jornadas Internacionales de Historia de las Mentalidades y que se convocó en ese entonces en torno a la historicidad del cuerpo. Y fue una oportunidad entonces para poder ordenar algunas de las propuestas que les comento ahora. En dicho encuentro yo presenté un trabajo sobre las prácticas de los castigos, que es una de las líneas, ¿verdad?, que he desarrollado en torno a la historia del cuerpo, como posibilidad, ¿cierto?, de abordaje de la historia desde la experiencia del dolor, que es parte de mi actual proyecto de investigación en este campo que se llama Historia del Cuerpo y Colonización del Imaginario, el caso de la Capitanía General de Chile. Cada una de esas palabras evidentemente podrían ser capítulos, ¿no? Pero voy a referirme a una cosa. Y esta historia de las mentalidades, o la historia del cuerpo como historia de las mentalidades, tiene un punto de partida que es el profesor Rolando Mellaffe, ¿no?, un historiador muy importante para nuestra historiografía, con el cual, ¿cierto?, tuve la oportunidad de estudiar. ¿Y cuál es la propuesta, ¿cierto? ¿Por qué razón partiría una proposición de esta naturaleza desde su historiografía? Es, ¿cierto?, las experiencias vitales y el cuerpo en el tiempo. Él además es quien instala la historia de las mentalidades en Chile a inicios de la década de 1990 y tuve, en realidad en los 80, ¿cierto?, yo tuve la oportunidad de trabajar en sus últimos proyectos de investigación en torno a la música y los cantores como forma de abordar la conquista y la colonización en los imaginarios como prácticas. No lo formuló en esos términos él exactamente, pero se refería, ¿cierto?, a cuestiones que son todavía vitales en los estudios coloniales, tales como el mestizaje, la culturación, la transculturación, los fenómenos de la apropiación o la resistencia. La historia de las mentalidades de Rolando Mellaffe es para mí una forma de preguntar, o de interrogar o indagar históricamente. Es importante que enfatice ese aspecto porque cuestiones relativas, comillas, a un ser nacional o a un carácter colectivo que forma parte de sus propuestas no son las mías, en realidad. No olvidemos que las tradiciones del propio Mellaffe en el momento en que escribía y las mías, ¿cierto?, que son las que les voy a contar ahora. Otro aspecto discutible de la propuesta de Mellaffe es la noción de larga duración como teoría que explica por sí sola la configuración de las mentalidades. Voy a volver a ello un poco más adelante. Un acontecimiento, ¿cierto?, como el de la llegada de Colón a estas tierras, motivó y explicó varias de las preocupaciones de Rolando Mellaffe, en particular aquella de la historia de las mentalidades como una alternativa para ensayar acercamientos y posibles explicaciones. Él decía en 1992, a propósito de la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América, que todavía, ¿cierto?, estábamos al debe respecto a la explicación de tan singular hecho histórico. Hasta ahora, señalando que la historia de las mentalidades podía, al ser este un caso de factualidad múltiple, una infactualidad, él hablaba desviada, reprimida y provocadora de cambios y crisis en sucesivas metanoias, una posibilidad de resolver inquietudes sobre nuestra sociedad actual. Y al releer este pasaje, ¿cierto?, yo creo que parte de mis opciones sigue siendo para mí, ¿cierto?, una forma válida y específica de indagación, porque incluso ciertos momentos en que se dice que la historia de las mentalidades está desacreditada, pasó de moda o fue sustituida por la historia cultural y la particular historia de las representaciones.
Yo mismo organicé un encuentro de homenaje a Rolando Mellaffe a 10 años de su muerte, invitando a Roger Chartier para hacer el diálogo entre esas propuestas que tenían como origen común la nueva historia al modo de la Escuela de los Anales. Y esto fue porque Mellaffe revisaba permanentemente los desarrollos historiográficos y por él yo leí a Michel Foucault y a Roger Chartier a inicios de la década de 1990 y también a Solange Alberro, con quien tuve la posibilidad de hacer la tesis doctoral. ¿Por qué menciono esto? Para que se entienda que la relación ineludible que existe entre los autores y lo que podríamos llamar una línea de investigación y un tipo de formación que exigía la permanente revisión de la producción contemporánea como una cuestión básica y sin discusión de un historiador. Y por ello entonces, adelantándome al tema, no me pareció extraño abordar la cuestión del cuerpo como una línea de trabajo y de unos autores que iban complejizando y tramando propuestas para abordar preguntas que había instalado Rolando Mellaffe. En 1989, ya Mellaffe rumiaba sus reflexiones sobre, esa era una palabra que él usaba mucho en clase, así que la cito siempre, ¿no? Él hablaba de rumiar, ¿no? Hay que hacer mucho proceso y luego digerir, ¿no? Lo que uno está elaborando. Y lo que él estaba rumiando en ese entonces era lo que ya venía en 1992, que era la pregunta, ¿cierto?, por esta llamada interacción entre dos mundos, cómo debía pensarse. Ustedes seguramente no sé qué edad tienen, pero no creo que hayan estado muy conscientes en los años 90 de eso, pero cierto, ahí ya se debatía un poco lo que le preguntaban en la mesa anterior, ¿no? Si esto se trata de la leyenda negra, ¿verdad? O otro tipo de planteamiento sobre la conquista y la colonización, si era un encuentro, si era un choque, si era un contacto entre dos mundos. Y lo que decía Mellaffe era que había que pensarlo como un caos de contradicciones, de cambios de experiencias vitales, pero rico en sufrimiento y vida, porque nació América. En la abismal profundidad de su acontecer radica su grandeza y el poder de su futuro. Yo leí esas líneas siendo estudiante en sus clases y ahora escribiendo sobre esto, ¿verdad?, entiendo algunas de mis decisiones, entre ellas dedicarme a la historia colonial desde las mentalidades, pues efectivamente es una alternativa que plantea inquietudes muy vigentes. Asumo las críticas a esos planteamientos, ¿verdad? Sobre todo aquellas que señalan que el término mentalidad es ambiguo o que no hay una relación estrecha entre los conjuntos sociales y sus representaciones, o que las mentalidades solo se refieren a las operaciones mentales inaprensibles por no materiales, o que la teoría de la larga duración no puede ser probada desde la fragmentación y poca continuidad de los registros. No obstante aquello, ¿verdad?, que es totalmente pertinente, creo, sin embargo, como también señalan otros historiadores actuales como Peter Burke o Roger Chartier o el mismo Robert Danton, que siempre queda una zona que es inaprensible de la experiencia humana, en sus prácticas, en sus relatos y sus construcciones culturales, que permiten entonces decir que la historia de las mentalidades sigue siendo necesaria. Por un lado, la visión estructural de los planteamientos iniciales de la historia de las mentalidades y su historia al calor de la Escuela de los Anales han tenido muchas transformaciones, en general en sus planteamientos teóricos y metodológicos de las llamadas nuevas historias, que afectaron desde 1990 a todos los campos de la historiografía, no solamente a la historia de las mentalidades. Parece que la historia cultural, menos temida o sospechosa supuestamente por más definida respecto de su objeto, que finalmente es todo, ha fagocitado a la historia de las mentalidades, y que los planteamientos de una historia de la formación de los objetos, por ejemplo, renegara de ella, desde los lineamientos de Michel Foucault, por ejemplo, al decir que sería una historia sin sujetos ni operaciones de poder respecto de la instalación de ese saber. Pero yo rescato acá, para poder llegar a la historia del cuerpo, que hay un planteamiento esencial que tiene que ver con un sujeto que está instalado en un tiempo y que tiene experiencias vitales. En 1982, Mellaffe escribía: los historiadores tenemos el mandato original, vicio personal muchas veces, de descubrir cuáles y cómo son las relaciones del hombre con sus iguales y con el mundo circundante. Esto lo hacemos estudiando las acciones de los hombres que vivieron en otras épocas, pero también con la de los hombres que vivieron solo hace unos años, con los que vivieron ayer y con los que viven hoy. Notamos así que las relaciones cabalgan en móviles muchas veces idénticos por décadas y generaciones, aunque también otros de ellos de pronto cambian lenta o repentinamente. Cuando lo descubrimos, estamos en presencia de una de las principales variantes de la historia
de las mentalidades, el tiempo transcurrido de una misma experiencia. Si queremos ponerlo de otro modo, el tiempo absorbido por cada una de las experiencias que resultan de las acciones del hombre. Esta es ya una variable compleja, pero la historia de las mentalidades debe aún encontrar la manera de desglosarla en una gama infinita de posibilidades. De allí que no pueda adoptar ningún método a priori y de allí también su poder creador. Me interesa entonces el tipo de preguntas de Rolando Mellaffe como historia de las mentalidades, un tipo de interrogación histórica. Por ejemplo, él decía, cuando alguien muere, ¿cuánto tiempo expresado en millones de años está presente en este hecho? Alguien que muere en un minuto dado del día de hoy, hecho histórico sin duda, no podría pretender que su experiencia es la primera ni la última de su especie. Esta forma de abordar el problema en torno a la experiencia y lo sufrido lo conecta con otro historiador importante de las mentalidades, que es Michel Bovell, ¿no? Que provienen ambos de la historia de la demografía, ¿no? O de la demografía histórica, es decir, la experiencia vital de una especie. Dicho esto, ¿qué duda cabe entonces que el cuerpo ocupa un lugar en la historia de las mentalidades? Y esto en varios niveles, los mismos para cualquier pregunta sobre lo individual y lo colectivo, pues la experiencia del cuerpo y sus formas de relacionarnos con él como representaciones construyen nuestra experiencia moderna también, entendida como ego o psiquis. Las lecturas de ese momento, o sea, en el tiempo en el que estaba trabajando Mellaffe, también pueden ser discutibles hoy. O sea, qué es lo que entendemos por ego, qué entendemos por psiquis, ¿verdad? Pero esa es la riqueza de la historia de las mentalidades, que siempre, ¿cierto?, tiene que estar en contacto con las más actuales y recientes propuestas teóricas sobre lo humano y sobre la especie. Otra pregunta, por ejemplo, de Mellaffe. El tiempo en que un hombre, actor de la historia, duerme y sueña, ¿es el mismo que transcurre mientras un mercader embarca trigo a tierras lejanas o un rey firma un decreto? Sin duda que no. El hombre que sueña está realizando un acto histórico de la mayor complejidad e importancia. Por una parte, está quizás revisando los propios hechos de su vida que lo inquietan o angustian, reconstituyendo los afanes de un acontecer histórico cotidiano. Pero para hacerlo usa un catálogo simbólico que le proporciona su propio tiempo histórico, su sociedad, su cultura, con lo que en realidad se está identificando con el pasado de estos últimos. ¿Podríamos imaginar un acto histórico más importante y a la vez más común y repetido? Entonces yo podría trasladar del ámbito del sueño también la pregunta hacia el cuerpo. ¿Podríamos pensar, ¿cierto?, en una condición, ¿cierto?, más importante y más común que la de tener una existencia corpórea? Bueno, otra cuestión, ¿cierto?, y aquí ya paso al tema de lo colonial, ¿no? Y por qué desde acá, es pensar estas cuestiones desde, ¿cierto?, yo lo pongo con mayúscula, acá, es decir, desde América, como problema de un acontecimiento tan radical como la llegada de Colón, una ruptura de tal magnitud que efectivamente la historia de las mentalidades puede hacerse cargo de esas marcas, de esas inscripciones y de esas heridas como experiencias corporales que se portan y operan en nuestras prácticas y puestas en prácticas de la forma en que nos decimos, nos representamos, nos enunciamos y actuamos colectiva e individualmente. Por ejemplo, decir indios, ¿verdad? Es decir, la nominación de un conjunto de sujetos a partir de una creación, ¿cierto?, particular, para nombrar lo desconocido, pero las implicancias sociales que tiene asumirse, por ejemplo, ¿no?, indio o indígena en toda la historia latinoamericana. Bueno, el cuerpo, y yo creo que estoy ahí como en el tiempo, ¿no? Ustedes me dicen. Como situación colonial. La historia del cuerpo cubre un amplio espectro, ¿no?, coincidente además con la etapa en que entre la tradición de la historia de las mentalidades se volcó hacia el campo de la familia, de la sexualidad y también las representaciones de la muerte. También, ¿cierto?, en un amplio campo como el de la historia de la ciencia o la medicina. Pero se institucionaliza la historia del cuerpo desde la publicación en 1995 de los fragmentos para una historia del cuerpo humano, que se edita en Francia por Michel Fejer y Nadia Tassi, que tiene un carácter interdisciplinario, aunque desde una pregunta fenomenológica que se despliega en 3 puntos. El cuerpo en las relaciones entre lo terreno y lo sobrenatural, los movimientos del cuerpo y su disciplinamiento y las formas de percibir el propio cuerpo. Posteriormente, un proyecto dirigido por Alain Corbin y Georges Vigarello, Historia del cuerpo, traducida al español en los años 2005 y 2007, recompone en cierto modo la tradicional diferenciación disciplinaria
y se constituye como historia en tanto señala temporalidades específicas de estudio, transformaciones importantes en las representaciones del cuerpo en la modernidad, por ejemplo, el paso de una teoría, por ejemplo, médica de los humores a una teoría del cuerpo como máquina, que es fundamental en la noción de individuo moderno, por ejemplo. Y a pesar de las muchas críticas que existen al trabajo del pensador Michel Foucault, son sus propuestas las que han instalado de manera más amplia la problemática del cuerpo, especialmente desde los conceptos de biopolítica y la normativización de los cuerpos, que ha permitido efectivamente generar preguntas desde distintas disciplinas sobre la acción política y el cuerpo, ¿no? Planteamientos como el cuerpo es política del feminismo contemporáneo tienen que ver con ello, o cierto, con las resistencias de la vida cotidiana. Podría decirse que se trata de discusiones enmarcadas en la tradición epistemológica de Occidente y de las ciencias sociales en el ámbito europeo, ¿no? Y por eso entonces es importante hacerse la pregunta desde acá, porque al hablar de colonización del imaginario estamos diciendo de que una concepción sobre el cuerpo, sobre la naturaleza humana como cuerpo, es la que también se está instalando con el proceso de colonización. La pregunta que le hacían a Nelson anteriormente sobre el alma y el cuerpo, bueno, esa es una distinción, ¿cierto?, sobre una concepción de lo humano que es cristiana, que es católica y que la aporta esencialmente el proceso de evangelización, pero también, ¿cierto?, una concepción de la cultura occidental que divide la naturaleza humana en dos elementos, uno que podría ser corpóreo, físico, material, y un otro, ¿verdad?, no material. Esa, ¿cierto?, es una estructura imaginaria, donde trabajos, por ejemplo, como el del antropólogo mexicano Alfredo López Austin, que tiene un trabajo pionero en los años 80 que se llama Cuerpo e Ideología para estudiar la cosmovisión de los náhuatl, antes de la conquista, lo interpela, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo por cuerpo? Y él lo plantea como una ideología y como una cosmovisión y una entrada, ¿cierto?, particular para entender las culturas mesoamericanas. En su trabajo, por ejemplo, la relación entre lenguaje e ideología se sustenta en las vinculaciones de las formas de nombrar con las estructuras imaginarias, las que permiten establecer los campos en que lo simbólico, el núcleo de una cosmovisión, se hace concepto y permite construir discursos, por ejemplo, respecto de la sexualidad. Claramente, ¿cierto?, en nuestro horizonte cultural, asociar el cuerpo con la debilidad, el cuerpo con la carne o el cuerpo con el pecado, ¿no? O en las prácticas médicas, en las relaciones de poder, por medio de la construcción de un repertorio de términos a los que aluden el término cuerpo, ¿verdad? Él, ¿cierto?, pregunta por cuál sería entonces la cosmovisión náhuatl a partir de esta pregunta, y en su libro de manera muy, ¿cierto?, de forma magistral, diría yo, nos explica cómo en el mundo náhuatl esta concepción no existe, pero que podríamos pensar que existen al menos 5 concepciones de la materialidad de un cuerpo y 5 tipos de almas, ¿no?, si se tomara esa pregunta. Luis Millones, para el caso, ¿cierto?, andino, también es un autor importante para preguntarnos desde un punto de vista más antropológico y etnográfico qué es, ¿cierto?, lo que en el fondo se coloniza cuando se coloniza. Bueno, los planteamientos de López Austin también, ¿cierto?, tienen un cruce interdisciplinario importante con lo que se denomina la antropología simbólica, que tiene a Gilbert Durand, ¿cierto?, como uno de sus autores más importantes, y que parten desde otro lugar que sería el de la mitocrítica o el mitoanálisis, en el que superan la noción de estructuras del estructuralismo, ¿cierto?, que sí, esto es más largo, pero después podemos conversarlo, en el que se sustentan, ¿cierto?, nociones como la larga duración, es decir, que hay estructuras, ¿cierto?, que existen per se a los individuos, por, ¿cierto?, una antropología del imaginario, en el cual, ¿cierto?, se nos propone que hay que pensar las maneras en que nos concebimos a nosotros mismos como un conjunto de imágenes y de relaciones de imágenes que constituyen el capital pensante del Homo sapiens, como el gran denominador fundamental donde van a ordenarse todos los métodos del pensamiento humano. En su libro Las estructuras antropológicas del imaginario, en realidad entrega claves bien importantes para pensarse en términos de constelaciones imaginarias, donde hay regímenes de organización del mundo en esquemas de lo diurno y lo nocturno, y donde también ahí, ¿cierto?, podría uno pensar qué es lo que entendemos por el cuerpo, e incluso las diferenciaciones de género asociadas a las concepciones del cuerpo, las mujeres más asociadas a lo corporal y por lo tanto, ¿cierto?, las relaciones de poder que tienen elaborado un discurso sobre la corporalidad, como se decía aquí antes respecto de los indios, más salvajes, más brutos, menos controlados, menos racionales,
más corporales, por lo tanto, y en razón de ello sujetos de dominio y de domesticación, ¿no? Bueno, vamos a cortar porque esto era un artículo que espero que pronto esté publicado, así que no me voy a repetir. Quiero terminar entonces con unas preguntas para una apertura, en realidad, más que una conclusión, volviendo a las posibilidades de la historia de las mentalidades, en tanto historia del cuerpo desde lo colonial como una ruptura, es decir, pensar lo colonial como una gran ruptura. Y en un contexto de enfrentamiento bélico, por ejemplo, para el caso nuestro, con el tópico recurrente de nuestra historiografía sobre la llamada Guerra de Arauco, ¿qué se debe comprender como violencia sobre los cuerpos, por ejemplo? ¿Es admisible cualquier tipo de afrenta sobre un cuerpo? ¿Qué podemos decir respecto de la aceptación o no de las llamadas penas aflictivas o corporales de la tradición occidental, entre las cuales se incluye el azote, al que me he dedicado últimamente a estudiar, como una de las penas más aplicadas, ¿verdad?, en la justicia colonial? ¿Qué podríamos decir de ese elemento entre los mapuches, por ejemplo? Porque las penas aflictivas o infamantes como el azote lo son en tanto quitan la dignidad de la persona en público. Por lo tanto, diríamos que hay una concepción de la dignidad que se basa en la mayor o menor afrenta al cuerpo. Pero hay algunos que pueden ser tocados y otros que no pueden ser tocados. Y en este caso, ¿cierto?, la justicia colonial aplica la pena a aquellos que pueden ser tocados y que pueden ser infamados, como la plebe, ¿verdad?, los mestizos, las castas coloniales, los indios, por supuesto, pero los españoles no. Y los que eran, ¿cierto?, azotados, en realidad perdían su honra de manera importante y prontamente articularon estrategias para, ¿cierto?, pagar dinero a cambio de esa pena. Entonces, ¿qué pasa en el otro lado? ¿Cómo se entiende la dignidad? Porque hay muchos casos en los cuales en realidad el azote no es una pena significativa, es decir, no logra el escarmiento ni la enmienda, sino que son otros repertorios que hasta ahora de los que he detectado es mucho más significativo el corte del cabello para el mundo mapuche que el ser azotado. Entonces, ¿cómo explorar esas construcciones culturales, ¿verdad?, a partir de una pregunta que podría ser muy sencilla pero que no lo es? Es decir, cada uno de los elementos del cuerpo, como señala también Mary Douglas, otra antropóloga importante, es, ¿cierto?, un campo simbólico relevante y no tiene un significado dado, sino que, ¿cierto?, es construido culturalmente. Por otro lado, la tarea es ardua, efectivamente, sobre todo cuando pensamos en la Capitanía General de Chile en el siglo XVII como un complejo fronterizo de encuentros de relaciones de cultura que se reformulan al calor de una guerra. A inicios del siglo XVII, luego del llamado desastre de Curalaba, y en 1620 aproximadamente, cuando se le empieza lo que se conoce como el sistema de frontera, donde se hace la distinción entre los indios amigos, los de servicio y los indios de guerra, pensemos qué implicancias tienen esas definiciones respecto de las relaciones corporales de unos y otros. ¿Cómo se identifica el indio amigo del indio de servicio o del indio de guerra? Y luego también, ¿cierto?, pensemos ya qué pasa, ¿cierto?, con lo que el mismo Rolando Mellaffe hablaba como el desastre demográfico. Si consideramos que hacia 1700 la población rozaba las 350.000 personas, mientras la que de los mapuches se estabiliza en torno a los 150.000, siendo cerca de 1 millón en el punto de contacto, ¿qué pasa cuando se desaparece, ¿no?, físicamente una población y la transmisión de la cultura se hace complicada? Y más aún cuando hay problemas de comunicación. Ahora bien, los datos, espero se comprenda al llegar al final de esta lectura, pretenden hacer más compleja la discusión sobre la cultura, la discusión sobre una mentalidad y la discusión, ¿cierto?, sobre el cuerpo como un surco profundo. ¿Cómo se puede rastrear, conocer y reconocer aquellos fragmentos de las claves de un grupo históricamente, pero también las claves de la gran transformación que supuso el contacto con los españoles, identificando las prácticas que permiten su conformación y transformación? ¿Será el cuerpo el soporte de inscripción de dicha historia? ¿Será válido postular tal cosa si no sabemos cómo se tradujo, cómo se leyó, cómo se interpretó aquello que llamamos cuerpo a ambos lados de la frontera? ¿Qué tipo de viajes debemos realizar hacia adentro y fuera del propio cuerpo para leernos desde este nuevo territorio de la historia de las mentalidades desde acá? Eso es. Gracias.